Y con Virginia Labrador hoy está José Antonio Aramayo, un hombre que lo ha sido en el Real Valladolid, pues desde portero hasta masajista, en fin, prácticamente todo, y uno de esos hombres que siempre daba buen ambiente en el vestuario y del que todo el mundo habla con mucho cariño de su labor. Así que Virginia, cuando quieras, adelante, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a la gran leyenda del vestuario del Real Valladolid. Todos sabéis que José Antonio Aramayo, también conocido como El Pibe, ha dedicado toda su vida al fútbol, primero como futbolista, posteriormente como masajista, pero lo que muchos de vosotros no sabéis es que también ha sido músico y que incluso conoció a Machín. Buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches. ¿Le han dicho que su vida da para hacer una película? Bueno, no creo que para tanto. Yo creo que sí, ¿eh? Pero y para un buen libro también. Sí, un día me dijo un periodista, me dice, oye, tenemos que escribir un libro. Le digo, yo compro todos los libros escritos. Pero sí, ya me han dicho para escribir algún libro, pero bueno, no es para tanto. Vasco y argentino, vaya combinación. Yo soy un vasco argentino castellanizado con cara de japonés. Vaya. Muy sí, bien. porque al nacer en Vascongadas y me crié en Argentina, pues un vasco argentino. Y luego castellanizado por llevar aquí tantos años. Nació en España, se marchó con 4 años y a los 18 años decidió volver. ¿Cómo fue? A los 20, no, 23 y pico. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue por un amigo que tenía yo en Argentina, que jugaba en Boca Juniors, en la tercera de Boca Juniors, y me dijo un día, che, Vasco, vamos para España. Y digo, ¿cómo vamos a ir para España si no tengo un duro? No, como yo al ser español, tenía que haber hecho la mili aquí. Entonces el gobierno español nos pagaba el pasaje de ida y vuelta por hacer la mili. Bueno, y me voy allí un año y medio y me vuelvo. Y llevo ya casi 50 aquí. Así fue el motivo. ¿Y cómo fue ese viaje? Que yo sé que pues fue en barco. ¿Estuvo tocando con un grupo? Sí, el viaje duró 19 días. Entonces en el barco venían 2 grupos, pero uno de ellos le faltaba, estaba el baterista, y le dije un día, ¿me dejas tocar un poquito la batería? Y me dice, ¿sabes tocar? Y bueno, un poquito. Terminé enseñándole a tocar bossa nova en el camarote. Entonces, luego con ellos toqué también en Madrid en 2 salas de fiestas. José Antonio, cuando llega a España, ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza todo? Bueno, cuando llego a España, pues tenía que hacer la mili en Vitoria, pero previo a ello, pues anduve deambulando por varios equipos que me llevaban a prueba, y hubo unos cuantos equipos. Y no me quedaba nunca en ninguno, y yo veía que podía estar perfectamente en cualquiera de ellos. ¿Y por qué? Luego me enteré porque pedían mucho dinero por mí, pero luego, bastante luego, y luego ya me fui al Alavés, y a la semana de estar probando ahí, porque hice la mili en Vitoria, pues me quedé en el Alavés, ahí empezó. Sus principios fueron muy duros, ¿verdad? Porque yo sé que usted ha llegado a declarar que incluso cogía las pesetas de los bares. Cuénteme eso. Bueno, pues resulta que, claro, estaba en Madrid, pero yo no tenía dinero. Me pagaban la pensión y me daban un poco de dinero al mes nada más. Y eso que entrenaba con el Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué hacía yo para mandarle unas cartas a mi madre? Me cogía, había una, creo que se llamaba Morrison, la cafetería. Entonces era muy grande. Entonces yo llegaba ahí, en las propinas que había en los platitos, cogía una pesetilla, media. Cuando juntaba para la carta, listo. Le escribía la carta a mi madre, oye, todo muy bien, fenomenal, estoy probando en un equipo. Y eso era porque el motivo de coger ese. ¿Y cómo comienza aquí? ¿Cuál es su primer equipo donde juega? Mi primer equipo era el Alavés, cuando hacía la mili en Vitoria. Entonces me probaron en el Alavés una semana y me ficharon enseguida. Y estuve 2 temporadas ahí. Uno de los entrenadores que tuve fue Pancho Puskás, ahí. Luego me fui al Mirandés, que estuve un año. Fue un año muy bonito, tanto que fue la temporada 70-71, que se habló de que me iba a fichar el Real Madrid. Y bueno, luego no se hizo. Parecía que porque tenía 28 años ya y no sé qué, pero bueno, a lo mejor eso no fue el tema, ¿no? Y luego vine al Valladolid, estuve 2 temporadas aquí, muy bien, la ciudad me acogió fenomenal, nunca ningún problema. Luego de aquí me marché a la Almería, estuve una temporada en la Almería, jugamos la promoción de ascenso a segunda división, era tercera, contra el Córdoba, no la ganamos, por un gol nos eliminaron. Y luego ya 2 años en el Rayo Vallecano, y ya con 33 años me retiré. Ahí fue mi vida futbolística. ¿Y cómo conociste a...? Ay, se me ha ido el nombre. ¿A Machín? ¿A Machín? Sí. A Machín, cuando estaba en el Madrid,
pues con el conjunto que vine de Argentina, toqué con ellos, les faltaba el baterista que se le había marchado y yo andaba con ellos de vez en cuando y me, oye, venían a tocar con nosotros que nos falta el baterista. Bueno, y ensayé 2 días con ellos y me puse a tocar 2 meses con ellos la batería. Y ahí estaba Machín, José Guardiola también estaba ahí tocando, las discotecas se cerraban a las 10 de la noche todas, no había más. Y entonces pues, y entrenaba con el Atlético de Madrid a las mañanas. Y bueno, esa es la vida, me metí un poco en la música también, pero nunca la hice en serio, vamos a decir así. La semana pasada tuvimos con nosotros a Minguela, yo sé que tienes una anécdota muy curiosa con él. Con Minguela hay varias, Cuéntanos pero bueno, alguna. la que cuento casi siempre, que es muy graciosa, él era un hombre que se cuidaba mucho, ahí siempre había que estar con él, y bueno, y un día me decía, oye, pibe, que ando de la rodilla, que me duele un poco, y bueno, digo, ponte en este ultrasonido, yo te pongo el aparato, y tú te lo pones, le das y ya está, te das una semanita así, bueno. Y a los 5 días así le pregunto y le digo, Mingo, ¿qué tal la rodilla? Muy bien, pibe, fenómeno, fenómeno. Digo, te voy a decir una cosa, este ultrasonido hace 3 meses que no funciona. Me quería matar, pero bueno, se curó de la rodilla. Se curó, ¿no? Se curó de la rodilla y siguió jugando. ¿Y con Chus Pereda qué ocurrió en ese gol? Chus Pereda con el penalti. Sí. Bueno, era un Mallorca-Valladolid, la temporada 73-74 creo que fue, no, 71-72. Estaba Héctor Martín de entrenador aquí, que en paz descanse. Me dice, Aramayo, cuando le tiren un penalti, usted se adelanta. Mister, si no me puedo mover del... No, usted se adelanta. Cuando el otro empieza a correr, usted se adelanta. Y se le pone al lado de él. Vale, fenómeno. Va Chus Pereda, empieza la cara, yo salgo. Sigo saliendo y me encuentro con él en la pelota. ¿Qué pasa? Nada, no sé. Y el árbitro no sabía qué hacer. En medio del partido. Venga, dése la vuelta y saque. Entonces me doy la vuelta, voy para mi portería y Chus chuta y me mete gol. Y dio gol el árbitro. Lo queríamos matar al árbitro, claro. Hombre, y dio gol. Entonces, yo cuando ya estaba de masajista en el Deportivo de La Coruña, vamos a jugar a Barcelona y venía de entrenador Luis Suárez con nosotros. Entonces, después de cenar con el club, con el equipo, oye, vamos a ir al bar de Chus Pereda, que está allí, vamos a hacer una visita. Muy amigo de Luis Suárez, y como había jugado Chus también en... No había jugado en el Coruña. Entonces, vamos al restaurante de él, y ahí estamos, charlando un rato, tomando café, y le llaman por teléfono. Bueno, va a atender el teléfono. Sí, dígame. Sí. Pues mira, da la casualidad que estoy comiendo con el portero de ese penalti. Le estaban hablando del penalti contra el Mallorca esa noche ahí mismo, le estaban recordando. Le digo, vaya. Es algo que recuerdan cuando papelón se para mí, pero bueno. Esa es la anécdota. Pues es muy buena, porque además ese encuentro No en el está campo... mal. Y siempre que nos veíamos, nos hemos visto muchas veces, qué penalti te metí, qué penalti te metí. Bueno, Claro, si te cogió de espaldas. con trampa. Bueno, y yo sé que lo ha entrenado Alfredo Di Stéfano. Sí, estando en el Rayo Vallecano. ¿Cómo es? Era un hombre muy, ¿cómo te puedo decir? De un carácter muy fuerte, pero al futbolista lo adoraba. El futbolista, él defendía a muerte siempre a un futbolista, aunque luego te echara una bronca de esas porque un día jugamos contra el Coruña, yo estaba en el Rayo, y viene una falta en contra nuestra, se pone la barrera de un lado y yo me pongo aquí. Entonces cuando va a chutar el jugador, yo me voy para allí, me lo mete en el sitio donde tengo que estar yo. Y en el descanso entra, hace el dibujito del área grande y dice, si la pelota está acá, ¿dónde tiene que estar el arquero? Y ya iba para mí, claro. O sea, de esa forma era. Luego recuerdo, cuando ya me fui del Rayo, me retiré del fútbol, fui a Coruña, por culpa de, mira que uno falleció hace poquito, San Román, que fue portero del Atlético de Madrid, el Pechuga que le llamábamos, me llamó un día por teléfono, me dijo, oye, ¿quieres ir de masajista al Coruña? Le digo, ¿dónde hay que firmar? Pues mira, me dice, tengo un amigo que es amigo del presidente, quedamos, vale. Y me dice San Román, oye, le he contado ya a la Saeta, que le llamaban la Saeta a Di Stéfano, que vas a ir al Coruña. Me dijo, sí, nada, un fenómeno, dice, que vaya, dice. No,
pero va de masajista. Ah, debe ser un fenómeno también, que vaya para ahí, dice. ¿Por qué lo O sea, Di llamabais Stéfano la era un tío saeta? muy amable en ese sentido. ¿Por qué lo llamabais la saeta? Ellos le llamaban la saeta rubia. Ah, vaya. A Di Stéfano sí, porque creo que de joven era rubio. Aramayo, Y ¿ha sido futbolista, percusionista, masajista? ¿Por qué? ¿Tanto dicen cambio? que como masajista era un gran percusionista. Bien. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Cómo deja el fútbol y se dedica? No me he dedicado nunca a la música. Lo que la he hecho esporádicamente, porque pues, siempre me ha gustado. Entonces, cuando estaba de masajista, había un conjunto, Wilca, aquí en Valladolid, que hacía folclore sudamericano, muy bueno además. Entonces, cuando le faltaba el bombisto, pues me llamaban, oye, pibe, ¿puedes venir a esta actuación? Que eran a las 8 de la tarde, después de los entrenamientos, cogía mi coche y me iba y tocaba con ellos. Y a mí, como a mí me gustaba, entonces iba a tocar. Cuando me llamaban y podía, iba con ellos. Y últimamente ya colaboraba con 3 corales de Valladolid. Coral La Cotarra, Támbara y Valparaíso, porque el director era el mismo, ese amigo, Toño Redondo, al cual le mando un fuerte abrazo. Y entonces, cuando también hacía música sudamericana a él, que le encanta, entonces me llaman y toco con ellos. Pero aparte de eso, estoy en 2 conjuntos ahora. Ahora tengo tiempo. Poco, porque mi señora también Sí, lo tiene ocupado. me arrulla mucho. Entonces tenemos un conjunto que se llama Peter Friends, de música country, que somos 6 amiguetes, el más joven soy yo, se me van a enfadar. Y entonces hacemos música y nos divertimos más que nada. Y la otra es un conjunto también latinoamericano, El Baúl del Indiano. Ese sí que suena bien, no es fanfarronería, pero suena muy bien. Se retiró del fútbol y Sí. se ocupó como masajista. Bueno, ¿Por qué ese cambio? porque ya me jubilé y ya no hice nada, ahora es mi hijo el que hace el masaje. La ventaja que él tiene es que lo que yo aprendí en 15 años, él ya lo sabe. Pero tú has estado mucho tiempo como masajista. 32 años en el Valladolid. Y además nos ha contado una anécdota de que es más fácil ahora dar los masajes que antes por los pelos de los jugadores. Por los vellos. Por los vellos. Sí, bueno, va mejor porque los vellos si le das en contra se forma una foliculosis y entonces hay unas infecciones de los vellos y es peligroso, pero si están afeitados mejor. Bueno, y me ha contado también una anécdota, que hizo un striptease. ¿Nos lo cuenta? Bueno, eso era un año que el equipo no estaba muy bien, andaba mal. Entonces me dice un día Eusebio y Juan Carlos, me dicen, oye, pibe, ¿dónde podíamos ir? ¿A qué restaurante para poder charlar los jugadores? Que tenemos que hablar muchas cosas y hay que sacar esto para arriba. Digo, si vais a un restaurante hay gente y no podéis hablar ahí, se entera todo el mundo. Digo, si vamos al Choco, el Choco es la casa vasca de aquí, si vamos al Choco estaremos solos, pero tengo que estar yo. Si vais ahí los jugadores, no, por ti no hay problema. Entonces fuimos allí. Entró nadie más que los jugadores y yo. Entonces, antes de la comida, yo preparando la comida, veo a 2 o 3 que empiezan a hacer striptease encima de una mesa. Digo, ¿de dónde van estos locos? Lo pasamos de maravilla. Solo striptease se hizo, nada más. Y lo pasamos de maravilla, no se enteró nadie ni nada, ahora se puede enterar. Y entonces de ahí se habló después, ya seria la cosa, hablaron todo el mundo, hasta yo hablé también del equipo y fue saliendo, salió y nos salvamos, nos quedamos bien en primera división. Esa es la anécdota del striptease famoso. ¿Está ya jubilado? ¿Sigue vinculado al Real Valladolid? Sí, suelo subir, no todos los días, pero casi. Cuando estoy con los amigos, con los compañeros, ya quedan pocos de la era antigua, pero me gusta estar en el... Y si puedo echar una mano, echo una mano. A lo que sea, y no sé. Tocar piernas no, porque ya no me he jubilado, ya no toco. Que lo toque, Pero no sí, toque. estoy con los muchachos, porque son tantos años en el club que eso no se puede olvidar. No se puede olvidar. José Antonio, pues hasta aquí la entrevista de esta noche. Muy ha bien, sido encantado. un placer tenerlo aquí. Encantado. Y un orgullo. Y hasta aquí, Manolo. Muy Para bien. cuando quieras. Muchas gracias, Aramayo. Estaba yo pensando, Manolo, que igual el truco pasa por volver a la Casa Vasca, que
que hagan reuniones los chicos pues y oye, el igual... truco pasa pues por que haya gente como Aramayo en los vestuarios, porque los jugadores sean un poco como los de antes y vuelvan a tener esa camaradería y ese sentimiento de club que no en el Valladolid, en general, en todo el fútbol profesional se está perdiendo y de qué manera. En fin, eran otros tiempos, pero con mucho menos millones, con mucho menos brillo, pero mucho más auténtico el fútbol, sin duda alguna.